Bueno, he dicho que iba a ser una meditacioncita en el sentido de la brevedad y mañana pues ya veremos cómo hacerlo, pero de momento como hoy solo hemos tenido la misa, pues vamos a tener una reflexión breve, aunque también es verdad que las lecturas de la misa de hoy también nos sirven mucho para entrar en una onda en una dinámica de búsqueda. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Tengo sed. ¿Tiene sed mi alma del Dios vivo? ¿Quién es este hombre que hasta las olas y los vientos le obedecen? Cobardes, hombres de poca fe. ¿Qué cosa es el Señor? Cuando uno hace un poco de silencio, fácilmente vuelve a recuperar el espíritu de asombro ante la figura de Jesucristo, que ya es pues contemplación que renueva el alma, rejuvenece el alma. Pero podríamos tener también como lema del retiro, como suele hacerlo el Padre Rafael, el grito que lanzó el arcángel Miguel: ¿quién como Dios? Yo cuando... Es que no me sale de otra manera, porque ¿cómo lo habrá dicho? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Es que todo el tema de la contemplación, según San Ignacio, de la composición del lugar, es ponerte ahí y no solamente darte cuenta de lo que dicen, sino de cómo lo dicen. Y así se vive de otra manera. Si tú estás ahí repasando con el oído, repasando lo que dicen, cómo lo dicen, lo hacen, cómo lo hacen, no solo en inglés se dice skimming the surface, sino profundizando, deteniéndote, mirando, escuchando, pues entonces pues se descubren muchas cosas. Y suelo recordar con frecuencia lo que decía el padre José Antonio Sayer, que que a veces la verdad dicha sin contundencia ya es una traición. Fíjate, decir la verdad ya es mucho, pero decirla sin contundencia, decía él, ya es a veces una traición de la verdad. Que si la dices con la boca pequeña, sin convicción, hombre, yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que dar gritos, como hago yo de vez en cuando. Pero bueno, la contundencia no es cuestión solamente de volumen. Hay un factor de fuerza, de vigor, de convicción. Pero bueno, en cuanto al volumen, tampoco es necesariamente pecado o torpeza o error. Jesucristo gritó muchas veces. Y eso, por eso he dicho, el lema de los ejercicios de este retiro puede ser: ¿quién como Dios? ¿En qué contexto lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué fuerza? Con una santísima indignación, porque antes Satanás se había atrevido a decir: ¿quién como yo? ¿Quién como yo? ¿Ah? Yo lo hará mal, al menos intento, pero ese espíritu satánico de indignación diabólica, ¿quién como yo? Es lo que cuentan de Chesterton en su biografía de Lutero.
algún teólogo de su época le hizo una objeción y le dijo, el maestro Lutero me lo podría explicar esto y esto y esto, cómo cuadra esto y esto con su pensamiento, porque él dice esto y la Biblia dice esto y esto y esto y esto, a ver qué contesta él a eso. Y entonces llevaron eso lo cuenta Chesterton en la biografía, a Lutero, y respuesta de Lutero: dile a don tal que eso es así porque lo dice Martín Lutero. Y con eso que le baste. ¿Me entiendes? ¿Quién como yo? Es el espíritu satánico. ¿Quién como yo? Y ese espíritu se levanta una y otra vez. En la historia, en la iglesia y en el corazón de cada uno. También de un religioso. Todo esto, ese gran drama inicial, que es el tema de la meditación, el gran drama inicial. La primera tormenta en el mundo, en la creación, en las esferas angelicales. Ahora no recuerdo qué iba a decir. Pues sí, eso nos ayuda a reflexionar sobre el tema de las ambiciones y el afán de los puestos en la vida religiosa, que tanto daño hace. Que me consideren, que yo sea importante, siempre pasan de mí, a este sí, yo no. Y el daño que hace eso, porque precisamente por ese lado nos quiere llevar Dios a la santidad. La humildad. Jesucristo en la cruz no está diciendo quién como yo. Y el arcángel, Miguel, reacciona diciendo, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y ahí se produce pues la gran ruptura entre el bando de ¿quién como yo? Y el bando de ¿quién como Dios? Es nuestro contexto histórico perenne. Esto es lo que estamos viviendo, queridos hermanos. Ahí es donde se declaró la gran batalla, que estamos todavía en ella. Y yo sé que es una obra de contemplación, de imaginación, que exige un espíritu de contemplación, pero a lo mejor puedo dar ahora unas pistas para poder vivirlo. Lo cuenta Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. 12:7. Muy breve. La batalla en el cielo. 12:7 y siguientes. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón. Y peleó el dragón, ya está, o sea, 12:7 ya es eso. Miguel y sus ángeles, ¿quién como Dios? Y peleó el dragón y sus ángeles y no pudieron triunfar, ni fue hallado su lugar en el cielo. Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente, llamada Diablo y Satanás, que extravía a toda la redondez de la tierra y fue precipitado en la tierra y sus ángeles fueron con él precipitados. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora llega la salvación, el poder, el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues todo esto en el contexto del episodio en la barca también que hemos oído en la misa y la autoridad de su Cristo.
dijo a las olas, callaros, y a los vientos, quieto. Y descendió una gran calma sobre toda la región y se quedaron espantados. Estaban espantados antes de la amenaza de los elementos y estaban espantados después. Son dos espantos diferentes ante el poder de Jesucristo. El Cristo y el anticristo. Pues podéis, descendió el diablo animado de gran furor. ¿Cómo fue? Lo puedes reflexionar, la transformación en él, de un ángel de luz, de belleza impresionante, lo más bello que hubo, y sin embargo en un instante y para toda la eternidad, transformado, una caída ontológica en un monstruo. Bueno, es que la palabra monstruo tampoco llega. Pero de una belleza sublime en una perversión terrible. Por decir, ¿quién como yo? ¿Quién como yo? Por decir eso, por proclamar eso, por jactarse de eso. Y el ángel Miguel, a mí me han enseñado una vez, no me acuerdo ni quién era ni dónde, que fue un angelcito de poca monta, de poca importancia. Uno de los más, no era serafín ni querubín ni nada, era un ángel cualquiera. Y que con eso de ponerse ahí, pues tuvo un aumento en el ser. Y yo no sé si eso es teológicamente admisible, pero que vivió una promoción en el ser al nivel de arcángel y ocupó el puesto del otro. Bueno, pues no sé si será así o no. Y toda la prueba fue una prueba de humildad y de servicio, de amar, que exige humildad y servicio. Podéis leer también Efesios capítulo 6, de 10 a 20. Efesios capítulo 6. La inmensa mayoría de la humanidad no conocen esta gran realidad que es más real que todo lo que vemos. En esto estamos. Esto es nuestra vida. Esto es nuestra historia. La batalla entre el Cristo y el anticristo, entre Satanás y el arcángel San Miguel, y de un bando contra otro. Esto es nuestra historia. Es más real de todo lo que vemos. Y la inmensa mayoría de los hombres ni siquiera lo conocen. Y la mayoría de los que lo conocen lo desprecian. Y luego hay unos pocos pues que se dan cuenta de que es la verdad y descubren en ello el sentido de su vida.